ganancias. Recién hablábamos de moral, y lo incluimos al doctor López Carribero. Digo, moralmente, así no estés obligado, porque si se demuestra esto, porque todavía no se demostró, hasta ahora son dichos, ¿no tenés que declarar también, bueno, mira, tenía esta sociedad acá y acá, porque no la declaró tampoco cuando era jefe de gobierno porteño, y se dio de baja esa firma en el 2008, un año después de haber asumido como jefe de gobierno porteño. Suponiendo que lo que él dice, él me refiere al señor presidente, a Mauricio Macri, que él dice, fue en el año 1998, la sociedad dejó de operar en el 2008 porque no se hizo ningún tipo de inversión, está todo perfecto, no hay nada extraño en esta operación, fue declarada ante la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina, le acaba de decir a La Voz del Interior, ¿no? Entre otras declaraciones. Ahora, ¿no debería declararlo igual? Yo creo que sí. Moralmente no lo tiene que hacer, y mostrar ahora, y le pregunto al doctor López Carribero, y mostrar los papeles ante la sociedad, mostrar que realmente no hubo movimientos de ninguna cuenta bancaria. Sí, por el momento, a mi modo de ver, la explicación deja todavía un sabor amargo. Ahora, Hugo, tengo una pregunta. ¿Eso que es evasión, no alcanza? ¿Es evasión impositiva? ¿El delito cuál sería? No hay evasión, sino que la situación en la que se constituye una sociedad offshore, en Panamá en este caso, pueden ser en otros países, pero es en Panamá, de por sí sola no es un delito. Ahora, está mezclado en una situación altamente dudosa. ¿Por qué no se hizo público oportunamente, cuando se podría haber hecho público? ¿Por qué no se transparentó durante la jefatura de gobierno y durante la asunción de la presidencia? Es una situación amarga que la explicación todavía no logra satisfacer. Ahora, si el dinero que se gira allí es producto de evasión impositiva, ahí estamos en... Pero generalmente que el arma es para evadir. Es una situación delictiva. ¿Y quién el arma es para evadir? Claro, muchas veces se dice en el ámbito internacional que hay dinero gris y dinero negro. Sí. El dinero gris es aquel que viene por parte de la evasión impositiva, y el dinero negro, el pesado, es el que viene a través de los carteles de narcos y la venta ilegal de armas. Te invito a que hagamos un informe, a ver. Porque, digamos, además de ser, hay que parecer, ¿no? Sí, además también la misma Oficina Anticorrupción tuvo un rol muy curioso. Sí. Muy curioso porque inmediatamente se expidió dando explicaciones, y en el marco de un ensayo defensista. Laura Alonso. ¿No? Sí. Cuando tiene que pedir ella explicaciones. Claro, por eso yo siempre postulé que esa oficina debería estar en manos de una fuerza opositora. Como la Auditoría General de la Nación. Como la Auditoría General de la Nación, exactamente, para darle mayor grado de equilibrio. Bueno, de hecho se hizo un decreto para que sea Alonso la que esté frente a esa porque hasta ese momento, digamos, se derogó el decreto que estaba. Un abogado. Claro. Sí. Se derogó el decreto que estaba y se amplió para que no tuviese un requisito tener un título universitario. Porque ella es politóloga. Sí, por lo menos título universitario en Derecho. Sí. Eso dejó de ser obligatorio, y de modo tal que se la pudo incluir. Yo no pongo en cuestionamiento su idoneidad ni su capacidad. Hago una crítica a su comportamiento, nada más que eso, o nada menos en este caso. Bueno, lo que pasa es que en algún momento quien investigaba esto era la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuando estaba Molina, ¿te acordás? Sí. Y después se la desmanteló. Después nombraron a Manuel Garrido, que tuvo una buena actuación, y después también lo dejaron prácticamente con las manos atadas y terminó en esto. Y creo que nunca, Hugo, no me dejas mentir, creo que nunca dio en el rango de fiscalía. No. Era como un ente administrativo. No, porque, claro, depende de un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces hay una situación incómoda, ¿no? Que, por supuesto, va de acuerdo a los vaivenes políticos, ¿no? Ni tampoco tiene una estabilidad como un fiscal. Claro. Es como la Sindicatura General de la Nación, que depende de Presidencia de la Nación, digamos, también. Pero creo que ese es el gran error. Porque si hablamos de moral y de inmoralidad,
tendrías que tener a alguien que te audite permanentemente todos tus actos de gobierno, porque vos tenés las manos tranquilas. Es que muchas veces la sociedad tiene la expectativa que la Oficina Anticorrupción tiene que controlar todo aquello que es opositor o todo aquello que estuvo en el gobierno hasta hace poco tiempo. No. Pero en realidad también tiene que auditar, controlar, denunciar y perseguir judicialmente, por supuesto, al propio gobierno. No, es que sería mucho más efectiva si perseguiría, si investigaría, no perseguir, porque uso mal el término. Yo dije, perdón, yo también hice una aclaración, ¿no? Si Perseguir investiga, judicialmente. claro, judicialmente, ¿no? Al anterior y a este gobierno también. Después me arrepentí de decir todos los actos del gobierno. Por eso hice la precisión Sí, de judicialmente. Pero Y- investigar los actos de gobierno. Sí. ¿Y qué debería cambiar o qué leyes deberían cambiar para que la sociedad o el pueblo pueda recuperar lo que se robaron? Bueno, ahí, Porque hasta ahora sí, están- Jaime va preso, pero si se choreó 2 millones de euros, nos los devuelve. Te quedaste corto. Bueno, el Sí, es poco. Te quedaste corto. 9. Un Es poquito poco. más, ponele. Bueno, Sí. Hay hipotéticamente. hay un que- solo caso en la historia nuestra, que yo recuerdo, por lo menos corríjanme ustedes, por favor, en que se intentó y se recuperó parte de eso. Fue a través del caso de María Julia Alzogaray con la venta del Petit Hotel de la calle Rodríguez Peña. No, y hubo un caso también, creo que fue Genaro Contartese, que devolvió parte de la plata que se robó en el escándalo IBM Banco Nación. Puede ser otro. Sí, claro. Eso, que él devuelve parte de la plata, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí. Pero para que sea siempre, ¿qué hay que cambiar? Para que sea siempre hay que activar los mecanismos que ya están. Los mecanismos legales ya están. ¿Sí? El resarcimiento al Estado, la devolución del dinero producto del ilícito está establecido en la ley. Porque el Frente Pero Renovador, con Sergio Con Massa a la Massa. cabeza, Sí. está pidiendo cambiar las leyes para que... Yo creo, Andrés, que en ese punto no es necesario ninguna modificación. La ley está vigente, hay que aplicarla. Los jueces no la aplican. Sí, en Como ese la caso no, mayoría de se las conforman, veces, ¿no? La se ley conforman está. con un procesamiento, en este caso con algunas detenciones, pero no logran revertir la situación económica. Pero aparte lo curioso es, María Julia vende el Petit Hotel, la obligan a vender, ¿sí? Sí. Pero solamente con la venta de los terrenos de Radio Nacional, creo que hablábamos de 10 millones de dólares. Y el Petit Hotel creo que fue 1 millón más o menos de dólares. Después estuvo Entel y Somisa. Sí, y no Ahí hablemos mismo. de los vueltos. Ujú. Entonces yo digo, está bien, el tema acá está instalada la coima. Y la Lo- justicia, es lo más cruel de la, todo. la falta de justicia independiente, eso es lo que creo Bueno, fíjate, que el es juez la Ercolini, piedra fundamental. después de 7 años lo cita Ricardo Jaime y lo manda a detener. 7 años. 7 años. Sí. ¿Pero por qué? Porque cambió el gobierno. Si no, No, no y lo además mandaba a detener. Sí, porque no le incluso. sirvieron, como decía recién Andrés, no le ha servido al juez todas las pruebas de mails que fueron desestimadas por la justicia, si no Entre Vázquez tendría y que haber Jaime. sido de Bueno, antes en un primer momento el doctor Ollarvide había nulificado todas esas pruebas. Sí. Las había nulificado, después se intentó revertirlas, se intentó reflotarlas, pero también fue una situación Porque- judicialmente muy Porque cuestionada. vos como integrante de la justicia, porque sos abogado litigante, integrás la justicia, ¿no te da vergüenza la actitud de algunos jueces? Sí, la verdad. Que se dan mirá, vuelta hay- como panqueque cuando Tiene cambia que el litigar, gobierno. Tiene que seguir litigando. No, Sí, sin vamos dar a seguir nombres, peleando, sin sí, dar nombres. sin dar nombres, pero incluso, es más, hasta suele pasar que hasta adelantan fechas de indagatorias. Recientemente. Sí, porque se fue el gobierno anterior. Por eso, sí, exactamente. Fijan una fecha de indagatoria y de acuerdo al devenir del proceso la adelantan. Lo habitual es mantenerla o atrasarla por el cúmulo de tareas y los elementos de prueba que se van conformando. Ahora, adelantar la fecha es una situación curiosa de por donde se la mire. Adelantar la fecha. ¿Se la mantiene o se la atrasa de acuerdo al vaivén? Qué buena observación. Sí, pero porque esto tiene que adelantarla. ver que como cambió el gobierno, Claro, adelantan Sí, sí. todo. no, adelantamos todo porque no tengo que Claro, acomodar. pero judicialmente es una situación Con el otro. inédita. Pero fíjate vos una ¿No? cosa que destacaba Andrés al principio del programa, que Ricardo Jaime siempre estuvo derecho. Es verdad. Siempre. Sí. Ahora, pasaron 7 años del inicio de esta causa. 7 años. Y rápidamente el juez Ercolini ordena su detención, todo Sí, rápido. Porque yo al principio decía, a ver, hablamos de Jaime, todo, digo, pero si hay algo que tienen razón los abogados, es que no hacía falta esposarlo porque siempre estuvo a derecho. Pero esto es para la. Entonces, esto pero es por la entonces galería. para la foto. Para la foto, claro. Digo, más Sí. allá que bien preso tiene que estar, seguramente si se comprueba todo esto, ¿no? Allí pero ahora digo, hay el- todo
También una puesta en escena. El juzgado interpretó que luego de la condena de la tragedia de Once y también de haber efectivizado un juicio abreviado por el ocultamiento de pruebas o la posibilidad de haber ejercido la violencia en un elemento de prueba, esas dos causas, a partir de ese momento tenía sospechas que podía fugarse, que podía escaparse del país. Pero curiosamente, y lejos, simplemente para que quien nos esté viendo tenga todo el abanico. Curiosamente, piden la detención, pero no es que va la policía y lo busca, él va y se entrega. Sí. No, pero aparte, fíjate vos que él se entregó, no fue, es que fue. Sí, pero no tenía más posibilidades, Ricardo Jaime. Lo cual no lo reivindica, ¿no? Creo yo. No No lo reivindica, ¿no? Pero no tenía más posibilidades de profugarse cuando estaba gobernando su partido político. Ahora se va a profugar, antes no. Esto es lo que no cierra. No lo estamos reivindicando, simplemente estamos mostrando, digamos, lo débil que es la justicia. Claro, pero antes por lo menos porque tenía la justicia, el la amparo verdad, de su partido. uno quisiera que fuese independiente, no importa quién está en el poder, actuar siempre igual, no panquequear. Una lectura podría hacerse de esta manera, ¿no? Debería estar detenido la persona que ha delinquido, no porque se entregue, sino porque el Estado lo va a buscar oportunamente. Ella dice algo muy interesante, Verónica. Como estaba su partido que lo protegía. Pero fíjate, generalmente se da la particularidad que determinados partidos políticos le han soltado la mano a determinados personajes. María Julia Alzogaray en una época, le han soltado la mano, no a todos, a determinados personajes. Y han hecho mucho lobby en la justicia, porque son los mismos jueces federales de siempre. Han Ercolini, un par más, pero son los de siempre. Entonces cuando uno los criticaba porque iban contra el gobierno, decían, sos opositor o destituyente. Sí. Y ahora no sos más destituyente, pero ¿qué somos? Que ahora es bueno el juez porque antes no actuó y ahora actúa. Tardó 7 años la causa. Cuando hablábamos de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, cuando era diputada legisladora del PRO, criticaba a Bonadío por su inacción y ahora lo exalta por su acción, y es el mismo juez que manejó los tiempos. Bueno, de la misma con las forma, mismas pruebas. De la misma forma se había expresado, hago un análisis jurídico, por favor, de esto, ¿no? De la misma forma se había expresado en función de las cláusulas secretas del contrato con Chevron. Exactamente. Claro. Y había variado también notoriamente su postura, a mi modo de ver, sin un fundamento lógico y mucho menos jurídico. Bueno, ella dijo, antes no tenía toda la información necesaria para opinar como opinaba, y bueno, entonces vieron las críticas. Entonces callate la boca, cállense la boca, aprendan a callarse. Uno es esclavo de sus palabras y propietario de su silencio. Hablan porque tienen lengua. Y aparte de una vieja frase, vos no me dejás mentir, Hugo, cuando la política entra por la puerta de tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Sí. Algunos histórico. dicen hasta por la cerradura. Por la cerradura. Pero se va. Sí, siempre se va. Sí. Y la política le encanta y mucho más les gusta Comodoro Pi. Sí. Les encanta meterse en los juegos federales porque son las causas más urticantes. Y está bueno porque si hay gente que es más chico y no recuerda, estamos hablando de un juez, por ejemplo, recién nombrábamos a Claudio Bonadío, ¿no? Claudio Bonadío fue el segundo en la Secretaría Legal y Técnica de Carlos Corach, un hombre que se graduó de abogado a los 32 años, corríjanme cualquier cosa, que hizo 6 años de carrera dentro del ministerio, de la Secretaría Legal y Técnica, y solo con esos antecedentes, el presidente Carlos Menem, impulsado por Carlos por Corach, presentó su pliego y ahora es juez. Cuando todavía no había Consejo de la Magistratura. Yo recuerdo de haber ido varias veces a entrevistarlo a Bonadío, y él tiene en su despacho un cartel que dice: yo tampoco gané por concurso. Yo tampoco llegué por concurso. Eso te muestra, te pone manifiesto a un personaje. Parece que te está cargando. No, pero es nefasto lo que está poniendo ahí. Es un personaje. Hoy Servide tuvo causas tan delicadas, y cuántos pedidos de juicio político. Desde proteger prostíbulos, comprarse anillos multimillonarios. ¿Cuántos pedidos de juicio político tiene Servide y sigue siendo juez federal? Y ahora se quiere jubilar porque está presionado por todos lados. Bueno, pero fue y volvió, ¿no? Porque dijo, me voy a jubilar, después dijo que no. Se arrepintió, tuvo también una situación de ida y vuelta en cuanto a la posibilidad de jubilarse, porque aparentemente se arrepintió, no era el momento oportuno políticamente. Ahora, volviendo a Panama Papers, ¿no? Digamos, ¿cuál es la pena? Salvo si no hay evasión, no hay condena.
Si no hay evasión, si no hay dinero gris o negro, la situación jurídica no debería ser punible. Pero ¿y cómo se hace para no evadir? Porque cuando uno abre una cuenta o una empresa, una compañía offshore, la idea es no tributar los impuestos que tendría que tributar en su país, por eso abre estas cuentas en estos lugares que son paraísos fiscales, ¿no? Exactamente. Pero cuando uno empieza a manejarse económicamente, uno compra, uno vende, debita, acredita, ¿cómo se puede evitar pagar si estos movimientos son reales y existen? No hablemos de las cuentas que no tienen movimientos, como dice ahora Mauricio Macri, pero las cuentas que sí lo tienen. Esas sociedades tributan en Panamá. Tributan en Panamá. Lo que sucede es que tienen una diferenciación muy concreta. Las autoridades panameñas saben quiénes son los accionistas de esas sociedades. Las sociedades panameñas saben a quién deben proteger y a quién deben llevar adelante la presión impositiva, ¿no es cierto? Es decir, no tienen todas las sociedades panameñas, las sociedades anónimas, el trato de igualdad ante la ley. Los que vienen de afuera tienen una situación privilegiada. Ahora, si fuera funcionario público, debería ser el doble la pena. Bueno, siempre, eso sí, no está en duda, siempre en todo tipo de delitos, ya hablando de delitos, o casi todos, la calidad de funcionario público agrava la situación. Claro. Y sobre todo si el delito se comete en función, cuando está en funciones esa persona como funcionario público. Y volviendo al razonamiento que hacías con Antonio y Verónica recién, si por ejemplo alguien abre un argentino cualquiera, Juan Pérez, una offshore en Panamá o en Bahamas o en cualquier otro paraíso fiscal. Correcto. Y lo declara ante la FIP. Y dice, yo lo abro por una cuestión comercial, pero voy a girar tanta cantidad de dinero y declaro. Ahí no estoy cometiendo delito. Absolutamente ninguno. Pero aparte una cosa es... Pero además de declararla, debe tributar. Claro, debe pagar, sobre ese dinero. Sí, además, porque pero si no va, claro, porque si no basta, porque pero si no yo aviso, pero se caracterizan porque no dan información de los clientes. ¿Cómo hace el fisco, en este caso en Argentina, para saber cuánto le debe una persona que tiene una sociedad offshore fuera? Esos bancos no dan información porque cuentan con el aval gubernamental del país donde tienen su domicilio. Claro, Panamá o cualquier país. ¿Y cómo le cobra a la Argentina los impuestos que debería cobrarle? No, porque si vas a hacer en blanco... Poner el caso de Messi, que también está mencionado, ¿no? Que aparentemente tenía en un ratito lo explica Germán, pero es un deportista que por un contrato, por publicidad, gana 5 millones de dólares. En vez de ponerlo en su cuenta donde está trabajando, decide ponerlo en una cuenta offshore. El Estado, entonces, ¿cómo puede si ese dinero se saca, si ese dinero se saca de España, de España en el caso de Messi, en blanco no hay ningún problema. Claro, si lo saca en negro, no hay problema. Cuando saca en negro es el problema, ¿no es cierto? Si vos no te y lo deposita allá sin avisar a las autoridades. Ese problema que está teniendo ahora el presidente ruso Vladimir Putin, que su amigo, un violinista, testaferro, claro, tiene una cuenta justamente en Panamá de 2.000 millones de dólares, un violinista. En el caso del primer ministro de Islandia, era que estaba, exactamente, en el caso del primer ministro de Islandia, estaba a nombre de su mujer, de su esposa. Por un euro, creo, por $1 se le había vendido a la compañía, a la mujer. Porque a la esposa, porque hasta esas operaciones, aunque suenen ridículas, están permitidas hacerse en este tipo de... Fíjate ver quiénes son los... hay muchos a nivel internacional, pero me gustaba aclarar esto, claro, que se encontró una escolta y la tesorera de Chávez con cuentas millonarias en paraísos fiscales, así que están, imagínense en Venezuela, con la crisis por la que están pasando, hay gente que recibe agua 2 veces por semana. Siempre se tiene en cuenta que los funcionarios públicos que están acusados por enriquecimiento ilícito, en esos casos se invierte la carga de la prueba, ¿no? Es decir, son ellos los que tienen que probar de dónde proviene ese dinero, esa riqueza, y no precisamente el Estado, que debe probar que proviene de algún manejo turbio. Si el Estado lo llegase a probar, mejor todavía, por supuesto, ¿no? Pero no es obligatorio el Estado. Es el funcionario público el que tiene que probar y poner sobre la mesa sus documentos. Entre las cosas que dijo Mauricio Macri, por ejemplo, ayer ya a la noche, a través de algunos colegas, bueno, decía que lo interpretaba en su momento como una operación política justo en este momento que habían encarcelado a Jaime.
esta investigación de este grupo de 300 periodistas encabezado por un diario alemán viene de hace un año, digo, y la verdad que la bomba explotó primero en Europa y llegó a la Argentina o en todos los países al mismo tiempo, pero no es que se esperó incluso, a que Jaime fuese esposado. Incluso, Andrés, corregime por favor, que todavía no se han terminado de desclasificar todos los documentos. Y ¿no? Es de un solo estudio jurídico esto. Vos fíjate que en el escándalo mundial... Fonseca, Mossack y Fonseca. Sí. Exacto, vos fíjate que en los casos... Venezuela aparece en 240.000 ocasiones. Bueno, pero ahora se entiende, Antonio, por esto que vos decís, la pregunta que yo recién le hacía al doctor. ¿Cómo puede ser que el fisco no se dé cuenta de estos movimientos si supuestamente todo se hace por banco? Claro, cuando no se hace por banco, es plata negra, llega a esos lugares de forma que nadie puede... registrada, claro. Con las de JAI, declaración jurada anticipada de importaciones, pedían el 10%. Y hablamos de importaciones de $1 millón, $100.000, 4 millones de dólares. Eso lo manejaba la Secretaría de Comercio. Bueno, cuando se fue Guillermo Moreno, que todo el mundo lo critica ahora, cuando se fue Guillermo Moreno y subió este chico Costa, pedían el 10%. Entonces, a ver, por eso te digo que está institucionalizada la inmoralidad. Sí, conozco la respuesta, pero que López Carribero nos diga cómo podía ser, por ejemplo, Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina, girar $9 millones a Panamá, porque lo giró, él cumplió funciones entre el 2003 y el 2009, y el dinero lo giró después del 2009, y gran parte de ese movimiento lo hizo cuando estaba el cepo. Entonces, ¿de dónde salía la plata? Bueno, era imposible bancarizarlo, por supuesto, imposible. Por más que hubiese querido. Por eso es plata negra. Absolutamente. Pero es que había una imposibilidad reglamentaria para hacerlo. Por más que hubiese querido, no hubiese podido hacer. A vos fíjate lo que es el manejo de plata negra. Si este país, una vez Barrio Nuevo dijo, dejamos de robar 2 años, ¿no? Sí. Es que nunca dejamos de hacerlo. Ahora, qué bronca, y volvemos al principio del programa y la verdad que los 51 muertos, ¿no?, de la tragedia de Once, nuestros abuelos que por los curros del PAMI no tienen 6 los meses remedios, esperando un audífono. 6 meses esperando un audífono, como decían o como nos comentaba justamente Lowman de la tercera edad. Meses y meses esperando prótesis, internados en una cama que le cobran al PAMI 1.500 pesos por todo el curro de las prótesis. Inmoralidad. Pero por eso está institucionalizada la inmoralidad. Está institucionalizada. Generó mucho dolor, mucha indignación ver la imagen de los vagones de los trenes. Sí. Pero aparte, vos fíjate, cifra millonaria comprando trenes en desuso en un país pobre como la Argentina. Sí, la excusa que dieron es que, o al menos si no era una excusa, era un argumento defensista, que esos vagones se traían aquí para ser reparados en los talleres argentinos, y con esa reparación se le daba empleo al obrero argentino. ¿Por qué no reciclaron Materfer? Pero no repararon ninguno. No repararon ninguno. No. Y después compramos los nuevos. Los compró la otra gestión de Randazzo. Sí. Todos nuevos. Qué triste, ¿eh? No, qué triste, qué robo asqueroso. La verdad que es un vergonzoso delictual. Me dejan dar una perlita que tiene que ver con esto, con los papeles de Panamá. Al que también le encontraron, y muchas sociedades, es al actor Jackie Chan. ¿Ustedes lo ubican? El actor que hace artes marciales también. Bueno, según los documentos del controvertido bufete, el despacho ha sido acusado de numerosas acciones. Tenía más de 6 empresas offshore. Digo, ¿no? Como gente del espectáculo, pero a actores, ver, yo a él, la verdad, artistas. me parece menos grave que lo de Putin, Claro. el primer Sí, ministro claro, de Andrés. claro. Yo iba a decir Que lo lo de mismo, Muñoz. porque está Almodóvar, que también está Almodóvar. mencionado. Pero Pero Almodóvar no gobierna funcionario España, público. no gobierna España, ¿no? Claro, Entonces, a ver, es evadido que la justicia española le caiga, pero él no se la robó. no decimos que esto está bien, que evadan. Ahora, pero Daniel decir, Muñoz, no a mí, con claro. 9 palos verdes ganaste en cuántos años, en 6 años, $9 millones. Hoy Como el funcionario estudio público. Mossack Fonseca sacó un comunicado hoy al mediodía diciendo que ellos se limitaban a hacer la formación
jurídica de las sociedades y lo que iba detrás de ello, ellos no tenían absolutamente nada. Y que todo lo que hacen es lícito y que nunca, y que no tienen por qué preguntarle a sus clientes respecto de cuáles son los negociados por los que están abriendo esas cuentas allí en Panamá. Y esto es lícito en Panamá, ¿no? Sí. Claro, lo que sucede, ahí está el tema, ¿no es cierto? Que desde el punto de vista de las leyes panameñas, la situación es muy clara y muy transparente por parte... Es lícito. Es lícito. Es legal. Es absolutamente lícito. Por eso uno cuando las personas van a ejercitar su derecho de abrir o generar una sociedad allí, los controles, los niveles de controles son muy laxos. Y si yo quiero abrir una cuenta allá, ¿puedo hacerlo? Como porque vaya uno, no sé, tengo ganas de no pagar todos los impuestos que debería pagar. No, la puedes abrir tranquilamente como una offshore, por ejemplo, y creo que hay un mínimo de depósito, y después podés mover todos los meses, que sea $100, $200, no hace falta que muevas $1.000.000. No es necesario que vos vayas físicamente para allá, lo podés hacer desde acá. Me la gestionan ellos, este bufete en todo caso. Y no hace falta que lleves $1.000.000, hay un mínimo que podés depositar y después recuperás parte del mínimo, y no hace falta que deposites. Pasa que esto se le fue la mano, 9 palos verdes de un secretario de Estado. En los años 90, corríjanme si me equivoco, varios funcionarios de esa época recibían los resúmenes de sus tarjetas de crédito justamente provenientes de Panamá, también para evadir. Sí. Cantidad, y hay un montón de empresarios que fueron investigados por la AFIP que tenían la misma tarjeta de crédito. O sea, que no declaraban nada, no compraban, o sea, compraban con una tarjeta extranjera, hasta que un día la AFIP empezó a investigar esos resúmenes bancarios que venían, pero por los nombres de las tarjetas de crédito, no por el banco, empezó a investigar y se encontró con cantidad de empresarios y muchos sacerdotes compraban fortunas con tarjeta de crédito. Y lo descubrieron por BISA, claro, por AMER, por Master. Le pregunto al doctor López Carribero, esto que ahora sale a la luz pública de Panamá, en un momento muchos argentinos, funcionarios también, pero ciudadanos, lo hacían en Uruguay, ¿no? Que también era un paraíso fiscal. Sí, ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Porque se levantó el secreto? Sí, se decía que en algún momento Uruguay era la Suiza... Antes del corralito. Latinoamericana. Sí, latinoamericana, ¿no es cierto? Sí, se dejó de hacer porque hubo otras plazas, como por ejemplo Panamá, Islas Vírgenes, las Islas Caimanes, que ofrecían más beneficios que la propia Uruguay, que la propia República Oriental del Uruguay. Entonces, las inversiones y las inquietudes en cuanto a la economía en negro fue mutando y transmutando. Incluso hubo un tiempo, Andrés, Verónica y Antonio, que también se hacían sociedades de este tipo en Paraguay. Ustedes recordarán, se hacen un poquito de esfuerzo hasta en Paraguay, juntamente con la época uruguaya. Pero, por supuesto, las naciones cercanas al Caribe, en este caso, han hecho que la gente preste más atención a ese tipo de vinculaciones económicas. Ahora, este grupo de periodistas que ha llevado adelante esta investigación, que como ustedes saben han firmado algo así como un convenio, un contrato de confidencialidad, no pueden divulgar otros datos que sí lo van a hacer a partir del mes que viene. Es como una segunda etapa de esto. ¿Qué se puede llegar a saber, no? Bueno, ellos mismos han adelantado que se trata de alrededor de 1.200 expedientes o documentos o pruebas documentales que todavía no han sido totalmente desclasificadas. Lo más atendible, lo más pertinente es que se sepan más nombres de diferentes partes del mundo. Claro. Y los movimientos de las cuentas bancarias, quizás. Sí, yo creo que, Andrés, va a ser poco posible, no va a ser imposible. Hay un secreto bancario muy hermético, sobre todo porque a partir de este momento diferentes líderes mundiales van a presionar a esos bancos. A partir de ahora, ¿no? Mucho más que antes. Antes se sentían a salvo con la postura del banco. Ahora el banco se tiene que sentir presionado por la postura del político para que esto no salga a la luz. Claro. Igualmente te digo que todos los políticos del mundo, incluido Rusia, va a presionar para que no se conozcan más nombres. Claro. Porque y mucho menos las cuentas bancarias. Van a quedar cantidad de involucrados. Exactamente. Rusia, Islandia, Finlandia, cantidad de países o funcionarios públicos
que han abierto cuentas offshore en Panamá utilizando plata negra del Estado. Sí. Brasil, Venezuela, hay que ver qué pasa con Venezuela, ¿no? Porque está tan involucrada y Maduro está en un proceso realmente muy difícil, ¿no? Con la Asamblea Nacional en contra. De todo esto puede surgir algo que de alguna manera si él no tiene cuenta, quizás zafe. De todas maneras, como decía vos al principio, un país que no tiene ni para comer y que 4 funcionarios públicos manejan cuentas offshore en Panamá, es realmente una vergüenza, una inmoralidad absoluta. Hugo, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Con todo gusto. Nos diste una mano grande con todo esto. Muchas gracias. Desasnándonos sobre la situación judicial. Gracias a ustedes.